Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Hay colombianos no muy conocidos, pero con un pensamiento claro, que es de los que requiere con urgencia la política colombiana. Y hay sobre el tapete, entre los varios, un tema de vital importancia, el de la reforma política. Para analizar ese aspecto y algunos colaterales, mi invitado esta noche, como ya buscaba insinuarlo, es Rodrigo Llano Izaza, veedor nacional del Partido Liberal. Bienvenido a mi programa. Muchísimas gracias, doctor Ricaurte. Estoy a sus órdenes. Usted que es tan inquisitivo a veces, tan incisivo, como dicen en la calle, dispare, doctor, a ver cómo nos defendemos. Le acepto el desafío, porque esta es Mesa de Opinión y se ha mantenido ya durante unos 9 años, porque aquí invitamos gente inteligente como usted. Muchísimas gracias, me abruma, doctor Ricaurte. Entremos sobre el primer tema. En Colombia ha habido, después de la Constitución vigente, 2 reformas políticas. Las llaman así porque son reformas constitucionales que se ocupan esencialmente de los temas políticos y electorales, porque indudablemente toda reforma constitucional pues es una reforma política. Hubo una en el año 2003 y otra en el año 2009. Después de que los constituyentes de 1991 tuvieron un gran acierto y es sacar a Colombia del bipartidismo, pero tuvieron otro gran desacierto, que fue llevar a Colombia a un multipartidismo exagerado. Al exceso. 70 partidos. A raíz de eso no se ha como recompuesto el sistema electoral y aún falta mucho después de esas 2 reformas, entre otras cosas porque aquí solemos hacer las cosas a pedacitos. No tenemos una visión integral del Estado y no aplicamos una visión integral del Estado y de la sociedad. Con ese preludio, ¿qué se le ocurre? A ver, la reforma del 91 tiene 50 reformas, pero como usted dice, la parte política ha sido cambiada, digamos, primero con la ley de los partidos en el año 94, después con el acto legislativo número 1 del 2003, como usted lo mencionó, y el acto legislativo número 1 del 2009, que llevó a la ley 1475. Pero eso no ha servido para nada. Por eso ahora en la reforma política se está tratando de cambiar el Consejo Nacional Electoral para que no dependa de los partidos y tengan una autoridad sobre los partidos y que los partidos le tengan temor a ese Consejo Nacional Electoral. Es que fue un inmenso error poner a depender el Consejo Nacional Electoral primero de los partidos y luego del Congreso. Si se trata de un Consejo Nacional Electoral, pues tiene que estar independiente, debería estar independiente de cualquier injerencia de orden político para que puedan hacer verdadera democracia con imparcialidad, ¿no le parece? A ver, estoy totalmente de acuerdo con usted. Si el Consejo Nacional Electoral no estuviera formado por gente que hace parte de los partidos políticos, pues sería muy fácil que ese Consejo Nacional Electoral sancionara a los partidos de acuerdo con la ley 1475. Mire usted, en el artículo 10 de la ley 1475 se dice que los partidos somos responsables por darle avales a gente que tenga inhabilidades o incompatibilidades, que tengan vínculos con grupos al margen de la ley o el narcotráfico, que hayan cometido delitos de lesa humanidad o contra la democracia.
Si eso fuera así, si hubieran sancionado a los partidos como se debía de haber sancionado de acuerdo con la ley, ya no habría 13 partidos en Colombia, había menos. Sí, son todavía muchos. Una democracia fuerte necesita partidos fuertes para que cuando lleguen al poder, pues gobiernen bien, y cuando no lo hagan, pues ejerzan la necesaria oposición. Pero como aquí el Frente Nacional sigue vigente, eso en la práctica no funciona. Pero a ver, por ahora no nos separemos del hilo conductor del tema. Se pretende cambiar el Consejo Nacional Electoral por el Consejo, ¿cómo es que lo llaman? Consejo Electoral Colombiano. Es decir, eso en el fondo es la misma cosa. ¿Por qué ese engaño a la opinión? No, eso no es la misma cosa. El cambio de nombre es intrascendente. Eso se puede llamar X, Y o Z, eso no importa. El problema, el meollo del asunto es quién conforma ese Consejo Electoral y quién los candidatiza. Pero un momentico, ¿para qué le cambian el nombre si en el fondo es la misma cosa? Bueno, eso es intrascendente, se puede llamar... No, pero es que aquí creemos siempre, y me excusa, que cambiando los nombres resolvemos las situaciones. El Consejo Electoral Colombiano lo llaman, y el que está vigente se llama Consejo Nacional Electoral. Entonces, lo primero, el nombre significa mucho, pero lo segundo, pretenden darle unas funciones distintas a 3 organismos en lo que yo llamaría la rama electoral. 1, el Consejo Nacional Electoral, que ahora lo quieren llamar Consejo Electoral Colombiano, algo así. 2, mantener la Registraduría Nacional del Estado Civil. 3, crear una jurisdicción separada, que es la jurisdicción electoral. ¿Todo eso cabe? ¿Todo eso es posible? ¿Todo eso es lo conveniente para la organización de los partidos, la supervisión de las elecciones, en fin, para lo que hay que hacer en el propósito que debe ser indeclinable de que la democracia colombiana mejore? A ver, el poder electoral era el 4º poder desde las ideas de Simón Bolívar. En la Constitución boliviana se hablaba de eso. Eso no es una cosa que venga de hace 8 días Sí. o de hace 20 Sí. años. No tiene nada que ver con los liberales y con los conservadores, Sí. porque no existían en esa época. La Constitución boliviana hablaba del 4º poder, y en muchas de las constituciones de la Primera República, que hubo 21, no se hablaba del 4º poder, el poder electoral. Y el poder electoral tiene que existir. Por supuesto. Que se hayan desviado su camino y pasen muchas cosas, pues eso, usted ha oído hablar de gente que es especializada en votar después de las 4 de la tarde, o por allá cuando estábamos eligiendo un gobernador en Sucre, se fue la luz, y cuando volvió la luz, ya el señor no ganaba por un número de votos, sino que perdía por otro montón de votos. Y la luz se va cada rato en esos eventos. Lo que hay que hacer es reorganizar el Consejo Nacional Electoral. Póngale el nombre que quiera, pero que las personas que hacen parte de ese Consejo Nacional Electoral sean unas personas independientes de los partidos, para que los partidos sepan que tienen que cumplir la ley. ¿Quiere saber una cosa que le puede parecer absurda? Nosotros no necesitamos Consejo Nacional Electoral, ese fue un error de la Constitución del 91. Lo que necesitamos es una Registraduría Nacional del Estado Civil, un poco fortalecida, porque es que ahora se ocupa del registro civil, se ocupa de la organización de las elecciones, y la vigilancia y control la hace el Consejo Nacional, Electoral. ¿Por qué la Registraduría no hace la misma cosa? ¿Para qué Consejo Nacional Electoral, o como queramos llamarlo? Más bien lo que necesitamos es una jurisdicción especial, una jurisdicción electoral, separándola del Consejo de Estado,
y ya le he hecho el cuento de lo la que sección quinta, sacándola de ahí. Bueno, ¿no le parece que eso sería lo sensato? ¿Para qué crear tantas instituciones? ¿Para qué tanta burocracia en un país que vive en constante déficit fiscal? A ver, y podría ser únicamente la registraduría y que las funciones del Consejo Nacional Electoral las asuma todas de verdad, como debe ser la sección quinta del Consejo de Estado. Y entonces ahí está el Consejo de Estado, está la sección quinta, no ha pasado absolutamente nada, No. y robustecen la registraduría. No, Que la registraduría tiene otra función. Robustecer la registraduría y crear la jurisdicción electoral, pero la jurisdicción electoral bajo una sola corte con distintas jurisdicciones. Entonces, al Consejo de Estado, dentro de una sola corte, va a haber una sala administrativa y del servicio civil, va a haber una sala contenciosa, va a haber una sala electoral, va a haber una sala disciplinaria, va a haber una sala constitucional y a través de eso unificamos el manejo de la justicia ahora que ya eso no da más plazo. ¿No le parece que eso debiera encajarse dentro de esa gran concepción de lo que es el Estado? Sí, si vamos al cuarto poder, pues así como existe Corte Suprema y Corte Constitucional, debía haber una Corte Electoral. Sí. Con un instrumento que sea la registraduría, que sea la que hace las elecciones y la que hace el registro civil y la que le paga los votos a los candidatos, que no los paga nunca, eso se demoran años para pagárselos. ¿Para qué magistrados para eso? Eso es como el embeleco que se inventaron del Consejo Superior de la Judicatura. No, lo que necesita la justicia es un buen gerente. Y aquí achicar todas esas corporaciones. Y cuando yo veo que piensan colocar una jurisdicción electoral especial de 7 magistrados, no, con 3 sería suficiente, porque es que aquí lo que han creado son magistraturas que hacen muy poquito porque se lo pasan paseando, dictando clase y son los magistrados auxiliares con un aparato burocrático inmenso que no le va a servir en nada al Estado colombiano y lo que va a hacer es aumentar su déficit fiscal. A ver, esos organismos tan pequeños en Colombia, donde todo lo demandamos, todo el que gana al día siguiente lo demanda el que está detrás, sí. A ver si le tumba la curul. Sí. Y usted sí que sabe de eso, doctor. No, pues me ha tocado. En carne propia. Me ha tocado. Entonces. No, y dígalo con más claridad, a mí me robaron literalmente mi credencial de senador y a mi hijo le birlaron la credencial de representante a la Cámara, porque es que mientras esté una justicia politizada, eso es lo que pasa. Lo que le quiero significar con esto, mi querido veedor, es que debiera aprovecharse esta coyuntura no para seguir haciendo reformitas aisladas, sino para mirar el Estado en su conjunto. ¿Qué tal? Eso nos va a llevar a una constituyente, porque hoy se está viendo que el Congreso no es el organismo idóneo para hacer la reforma de la justicia, la reforma electoral, la reforma de la salud, la reforma educativa. Como usted decía ahora, necesitamos sentarnos, pensar con grandeza y pensar a 50 años para crear un país, no que ahora le hagamos una cosita y mañana otra cosita y otra cosita, y todos los días hacemos cositas, pero no hacemos una gran reforma que es la que nos va a tener que llevar a que se haga otra constituyente, a ver si todas esas reformitas las hacemos de una sola vez. Porque aquí hacemos carreteritas, hacemos reformitas, todo lo hacemos en chiquito y por eso poco nos duran. Nos toca hacer una pausa, ya regresamos aquí con Rodrigo Llano y Sasa a Mesa de Opinión.
regresamos a mesa de opinión, me encuentro con Rodrigo Llano Izaza, veedor del Partido Liberal, pero además escritor, pensador de los que necesitamos en este país, porque entre otras cosas una urgencia de Colombia entre las tantas es que la política se haga con más ideas, con más programas y que la alejen de la politiquería y de la corrupción que estamos viviendo y que nos tiene no solamente asombrados, sino hasta con rabia. Planteaba Rodrigo Llano la necesidad de una constituyente. Mire, así como usted recordaba que desde la época bolivariana se hablaba del cuarto poder, la rama electoral, pues la separación tripartita que viene desde Aristóteles y que después se revivió por la coyuntura histórica con Montesquieu, de la separación de poderes, eso ya está obsoleto. Y en el 91 trataron de revisar eso, pero agravaron el problema porque en vez de haber creado 5 ramas, como lo venimos proponiendo nosotros, agregándole a las 4 de que hemos hablado, la rama de control, crearon una serie de organismos autónomos e independientes que descuartizaron definitivamente la organización del Estado. En esas condiciones, usted tiene completa razón. Lo sensato en esta coyuntura, cuando el país ya no resiste más esta galopante corrupción, es que se convocara una asamblea constituyente. ¿Cómo hacer para que el Congreso entendiera que debe darle paso a una asamblea constituyente? A ver, tampoco fue el Congreso el que le abrió paso a la constituyente del 91. Fue el movimiento de la séptima papeleta, que en su momento el presidente Barco acogió y permitió y le dio paso en una cosa ahí en donde los partidos habían convenido que solo el Congreso podría reformar la Constitución, y aquí se pasaron el Congreso por encima, y pues el Congreso no debería dejar que se lo pasen por encima. Y si ya ven que entre tanta fuerza que hay no se pueden poner de acuerdo, ellos mismos facilitar una constituyente para que el país reorganice por completo todos los órganos de dirección y de manejo del Estado. Aquí somos felices cuando tenemos un problema, porque lo primero que hacemos es sacar una ley para arreglar el problema. Y el problema no se arregla sacando más o mejores leyes. Todos los días sacamos leyes. Ese Congreso es una fábrica de leyes impresionante. Y no es que no saquen leyes, no, sacan es demasiadas leyes. Pero la ley que necesitamos, que es la que te llama a una nueva constituyente con plenos poderes para reorganizar el Estado, debiera partir del Congreso Nacional. Porque si no, las otras fuerzas políticas lo van a terminar haciendo. Partiendo de una cosa tan chiquita pero tan grande como la propia asignación de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado. En el caso de los congresistas, pues la Constitución cometió el error de decir que en la misma proporción en que se aumentan los salarios de los empleados de la administración central, en esa misma proporción se aumentan los salarios de los congresistas, lo que resultó absurdo, y por eso ha llegado a esa cifra tan exagerada en medio de un salario mínimo que no llega a los 800.000 pesos. Pero bien, en estas circunstancias regresemos al tema central, la reforma política. Fuera del campo propiamente institucional que se requiere, ¿por qué no establecerle a los partidos y movimientos políticos la obligación de capacitar y formar políticamente? ¿No le parece que sumado al tema institucional hay que cambiar las estructuras sociales? Claro que sí, y nosotros lo hacemos constantemente. Yo viajo por todo el país dictándole conferencias a los distintos sectores sociales del partido. Les hablo de historia, les hablo de ley de bancadas, les hablo de un montón de cosas para capacitar a la gente y hacerle conocer
las instituciones políticas y el Partido Liberal por dentro. Entonces, ese es el objeto de ese librito que usted tiene en la mano, decirle a la gente, mire, no todo es puestos y contratos. Era que los grandes dirigentes de hace unos años, de los principios básicos de los partidos, bajaban los programas. Hoy los programas casi que ni existen. La última gran convención ideológica del Partido Liberal se hizo en Paipa en 1983. En ese momento histórico, nadie tenía un celular, nadie tenía un computador personal. La doble calzada más impresionante que había en Colombia era Bogotá-La Caro. Era otro país, teníamos 27 millones de habitantes, hoy tenemos 50. Y no hemos vuelto a hacer una gran reunión para discutir la ideología del partido. Porque otro problema surgido a partir de la Constitución del 91 es que los partidos que tenían, le daban alguna importancia real al campo ideológico, eso se perdió. Ahora no hay real diferenciación entre el Partido Liberal al que usted pertenece y del cual es veedor, en relación con muchos otros partidos que salieron de ese mismo Partido Liberal. Hay una confusión ideológica y ya la gente, los líderes, no se afilian a los partidos por ideología, sino por la posibilidad de dónde es que les van a entregar los avales. Pero de otra parte, pues el Frente Nacional continúa vivito. La unidad nacional no es otra cosa que una prolongación del Frente Nacional, porque aquí se acostumbraron a la clientela y entonces los partidos subsisten y los líderes es a través de la burocracia. ¿Cómo combatir esos males? A ver, a mí me da la impresión de que usted tiene un mal concepto del Frente Nacional. Muy malo. Yo tengo un magnífico concepto del Frente Nacional, porque es que mirar el Frente Nacional con los ojos de hoy es una cosa muy distinta a mirar el Frente Nacional con la visión que podían tener Alberto Lleras y Laureano Gómez en el año 56. Eso de mirar 50 y pico de años atrás, o 60 años atrás, ese es un pasado muy distinto. En el año de 56 nos estábamos matando por el color de una camisa. Usted aparecía en ciertos pueblos con camisa azul y lo mataban, o en camisa roja y lo mataban, porque decían que usted era conservador o liberal, y entonces acababan con la vida de esa persona. Eso había que acabarlo en ese momento, y eso hicieron los dos partidos, los dos grandes dirigentes de los partidos, cuando los partidos tenían unos dirigentes que daban órdenes y el partido les obedecía. Usted tiene razón en esa apreciación, pero resulta que fuera de eso hay que tener en cuenta que las consecuencias que trajo para este país el Frente Nacional y que todavía la estamos viviendo, la corrupción inmensa que vive este país se gestó en el Frente Nacional. Allí se anidó, doctor, por una razón, porque es que donde no hay control, y no lo hay, y a veces no lo hay donde hay oposición, mucho menos donde todos gobiernan. Pero además la politiquería y el clientelismo que estamos viviendo se debe al Frente Nacional. Pero además el hecho de que sigamos presenciando que los que ganan gobiernan con los que pierden, esas son las inmensas consecuencias del Frente Nacional. Mire, doctor Ricaurte, yo soy historiador. Sí. La Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, sí, la primera que se creó después de la conquista, sí, nombró a dos oidores, a Góngora y al otro, me olvidó cómo se llama. sí. Esos dos tipos fueron presos a España por corruptos, fueron los dos primeros magistrados que tuvo la nación, y eso fue hace casi 500 años. La corrupción no llegó con el Frente Nacional. La corrupción llegó con Cristóbal Colón. Pero se amplió de manera exagerada durante el Frente Nacional. Al virrey Solís no lo metieron a la cárcel porque se metió a un convento. Muchos de los presidentes de la Real Audiencia fueron a dar a la cárcel. El presidente Sande, que lo llamaban el presidente Sangre, fue a dar a la cárcel.
y estábamos en la colonia. Después, ¿por qué se cayó Mosquera en el 67? Sí. Por el vapor rayo que le compró o en forma oculta, con fondos ocultos, para que el Perú le hiciera la guerra a España. No, la corrupción. Mire, ¿usted se acuerda de la primera pirámide que hubo en este país? La hizo un boyacense, Judas Tadeo Landines. ¿Y quién fue el presidente de la Junta de Concordatarios? El fundador del Partido Liberal Colombiano, que cayó en esa quiebra. Es que la corrupción, doctor, no viene del Frente Nacional. Este es un problema que viene en la nacionalidad y viene desde que llegó Cristóbal Colón. No nos vamos a poner de acuerdo en ese aspecto y no es el propósito, pero de todas maneras soy un convencido nato de que así como el Frente Nacional le trajo la paz política a los colombianos en ese momento, la paz social no la hubo, y esa es indiscutiblemente una de las causas de las tantas que ha tenido el conflicto armado colombiano. Pero y no mire, se le olvide una cosa, doctor Ricaurte. Señor. En el Frente Nacional, cuando comience el Frente Nacional, ¿qué es lo primero que hace el primer gobierno del Frente Nacional? La ley de reforma agraria impulsada por Carlos Lleras, que las oligarquías de este país no dejaron hacer. Y como no la dejaron hacer, después tuvimos los problemas de tierras que dieron origen con el tal Plan Lazo y el origen de Marquetalia, Río Chiquito, etcétera, y el nacimiento de las FARC. Muy bien, y reforma agraria que sigue aún pendiente, aún después del acuerdo con las FARC, porque aquí la estructura de la posesión y de la propiedad de la tierra no se ha modificado y no se va a modificar cuando los países de América Latina hicieron reformas agrarias entre los años 40 y 60 del siglo pasado. Nos toca hacer otra pausa. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Bueno, y dentro de los tantos temas que nos quedan de la reforma política, hablemos un poquito, veedor, de las listas cerradas y las listas abiertas. Se requieren listas cerradas para que haya más partidos, pero se requieren listas cerradas con democracia interna, porque si no volvemos al bolígrafo de las épocas de Carlos Lleras. A ver, el bolígrafo tampoco se lo inventó Carlos Lleras, doctor. ¿Quién se lo inventó? Eso no se le olvide. ¿Quién se lo inventó? Laureano Gómez también utilizaba el bolígrafo a dos manos. Bueno, lo puse y como... López Pumarejo lo utilizó y Eduardo Santos lo utilizó. Bueno, pero excúseme, no le eche la culpa a Carlos Lleras. No quise incomodar a Carlos Lleras, que en paz descanse. Lo que quise decir fue que uno de los que utilizó el bolígrafo fue él. Ah, sí, sin de duda. modo que en esta todos los jefes lo han utilizado. En esta reformita que están planteando, pues no se debe aprobar la lista cerrada, porque sería darle paso de inmediato al bolígrafo. A mí me da el temor de que si hoy se aprueba la lista cerrada, de pronto la Corte Constitucional no lo apruebe o lo tumbe por un hecho. La lista cerrada es muy buena cuando ha habido un proceso de democracia interna, en donde los distintos competidores, los matices que haya habido, compiten al interior del partido por unas posiciones, y de esa democracia interna sale el orden de las listas. El que sacó más votos es el primero, el que sacó la última votación es el último. En fin, me preocupa eso de la lista cerrada para aplicarlo en el 2018. No me preocuparía para aplicarlo en el 2022. Porque ya hay tiempo de hacer lo que usted mencionaba de la democracia interna.
Pero también, si miramos la otra parte, el voto preferente o las listas abiertas encarecieron la política de una manera espantosa. ¿Cómo es posible que a uno le digan que una campaña al Senado o a una gobernación puede costar 30 o 40 mil millones de pesos? Eso es salido de todo, y entonces después es vemos... estrambótico, sencillamente. Estrambótico. Bueno, va a haber Congreso Liberal, ¿qué va a pasar allí? En el Congreso Liberal vamos a reformar los estatutos. ¿Qué le van a reformar a los estatutos en lo esencial? A ver, la plataforma ideológica hay que actualizarla. ¿Por qué? Porque la hizo el doctor Hernando Agudelo Villa en el año 2000. ¿Y por qué debe el expresidente López estarse revolcando en la tumba cuando le propuso e hizo que el Partido Liberal se afiliara a la Internacional Socialista, y de eso no pasó nada? A ver, en la Internacional Socialista no nos querían recibir porque nos llamábamos Partido Liberal y creían que nosotros no teníamos ideología, y resulta que nosotros sí tenemos ideología, se lo demuestro ahí en ese librito, y fuera de eso somos el partido más antiguo de la Internacional Socialista. Además, le cuento, el Partido Liberal Colombiano es el 6º partido más antiguo del mundo hoy existente. ¿Y qué han aplicado de eso? Muchísimo. Como por ejemplo. Arranque por los radicales, el Estatuto Orgánico de la Educación. El Partido Liberal ha sido un luchador por la educación de este país. Desde Murillo Toro venimos diciendo que la gente no debe poseer más tierra de la que pueda trabajar con sus propias manos. Eso no lo hemos podido hacer, pero es un propósito del Partido Liberal. Nosotros tenemos unos principios fundamentales que ahí se los consigno y ahí se los recuerdo a los liberales. Y pues vamos a ver si movemos esta parte ideológica y volvemos a poner en el centro de las discusiones la ideología, las ideas, el futuro, el para dónde vamos en Colombia. ¿Quién va a dirigir a partir de finales de septiembre, cuando hagan el Congreso, a su partido? No tengo ni idea, el Congreso dirá por quién vota. ¿Gaviria? ¿El expresidente Gaviria? No sé, puede ser el expresidente Gaviria, puede ser el exministro Juan Fernando Cristo, puede ser el senador Horacio Serpa, puede ser una dirección plural como existe ahora. No sé qué irá a definir el Congreso. ¿Qué está haciendo su partido para hacerle frente a la podredumbre que estamos viviendo? A ver, el Partido Liberal, hoy minoritario, se ha pronunciado en muchas ocasiones contra la podredumbre que estamos viendo, no solamente en esa contratitis, porque es que a nosotros nos pasó una cosa muy buena. Nos sacaron del poder, primero 4 años y después 8 años. ¿Proceso 8000? ¿Cosas de esas? Después del proceso 8000 nos sacaron del gobierno durante 12 años. Ese no es el costo, ese no es uno de los costos que está pagando el Partido Liberal. Claro que sí. ¿Cuáles otros? Porque como que perdió su norte. A ver, mire, yo intenté transformar por dentro al Partido Liberal. Transformación Liberal era el movimiento que yo fundé y que me hizo senador varias veces. Y me sacaron porque eso sonaba exótico. Después bueno, pero de eso, usted no lo sacó el Partido Liberal, lo sacó la Corte. No, me sacó el Partido Liberal, que me expulsó de cuando la Corte. Me expulsaron con una presunción absurda y un comunicado de prensa. Después me reincorporaron, pero ya no valía la pena, porque en vez de haber defendido a un luchador como era yo, lo que hicieron fue atacarme. Pero bueno, esa es una historia que ya poco importa. Sí. Lo importante es qué sigue en materia real de renovación dentro del Partido Liberal. Bueno, necesitamos renovar los cuadros del partido, pero más que renovar los cuadros del partido, necesitamos renovar la ideología del partido, actualizarla y sobre todo meterla en la mente de los jóvenes liberales para que cuando lleguen al poder tengan un partido, un país distinto. Y en ese proceso hay por dentro del partido algún movimiento que busque justamente esa renovación. ¿La ha encontrado usted como veedor del partido? A ver, eso lo hago yo constantemente dictando charlas por todo el país. Este sábado voy a Ibagué
el siguiente viernes voy a Pasto, el otro lunes voy a Popayán, donde a mí me invitan voy, y es a hablar del Partido Liberal, a hablar de las ideas liberales, a que la gente conozca los programas que ha tenido y que tiene y las luchas que ha dado el Partido Liberal. Mire, alguien dijo que lo mejor de Colombia se ha logrado cuando el Partido Liberal está en el poder y lo peor cuando el Partido Liberal ha perdido el poder. Antes de que se nos acabe el tiempo, usted es un escritor importante, yo lo he leído en algunas de sus obras. Y aquí en este libro, 300 años de ideología liberal, historia de las ideas liberales, nos recuerda varias cosas importantes del liberalismo, pero sea usted el que mencione alguna de ellas. Yo simplemente refiero que ha escrito usted sobre José María Carbonell, el verdadero revolucionario del 20 de julio de 1810, centralismo y federalismo, poetas liberales, en fin. Usted es un escritor importante y no exagero en decirlo. En síntesis, ¿a qué se refiere? A las ideas que ha tenido el Partido Liberal desde cuando John Locke, en sus dos tratados... El padre del liberalismo. El padre del liberalismo, sobre los dos tratados sobre el gobierno civil en su segundo tomo, sienta las bases de lo que es lo que ya era un sentimiento, el liberalismo como filosofía política. Y de ahí para acá, cómo fue el liberalismo en la Revolución Norteamericana, lo que nos enseñaron los franceses, lo que nos enseñó Lincoln siendo republicano en Gettysburg, el hombre social que nos enseñó Otto von Bismarck, que también era un hombre de derecha, pero se enfocó por ese lado, y tomamos esas banderas para el liberalismo. Y después lo que nos enseñó Ezequiel Rojas en La razón de mi voto. Usted la razón de mi voto, le borra la fecha, le pone la de hoy y está plenamente vigente. Debemos hacer la última pausa, pero después de ella, el punto de unión entre el liberalismo y socialismo es la libertad y la igualdad. Eso, en síntesis, puede concebirse como socialdemocracia. ¿Por qué no pensar para Colombia en un sistema así que combine lo bueno y lo positivo de los dos extremos con un eje mediador, integrador, que deben ser las ideas solidarias, el cooperativismo? Una pausa, ya regresamos. Regresamos a Mesa de Opinión, a su última parte, y había dejado planteado algo de lo cual estoy convencido. Los humanos debemos huir a los extremismos y debemos acoger lo que es bueno, no importa que venga de donde venga. El liberalismo le ha hecho unos grandes aportes a la humanidad, el socialismo también. Entre otras, los excesos del capitalismo han sido controlados por las ideas solidarias, por las ideas socialistas. ¿No sería posible para Colombia, en su criterio, un intento de unir lo positivo del liberalismo con lo positivo del socialismo? Es que mire, el liberalismo y el socialismo, en el mundo no hay sino tres grandes movimientos políticos. El liberalismo. El conservatismo a la derecha, sí, el comunismo a la izquierda y el liberal socialismo en el centro izquierda. Y lo que hacen conservadores y comunistas es robarle las banderas a este movimiento que está en la mitad. Si usted coge los principios liberales y los principios socialistas, son exactamente los mismos. John Locke, ¿qué nos enseñó?
libertad, pero libertad en todo, libertad de pensamiento, de imprenta, de profesión, de movilidad, libertad. Propiedad, pero no la propiedad para la iglesia, el Estado o 4 ricos. Mire lo que hicieron los puritanos que llegaron en el Mayflower a Estados Unidos. Allá no hubo latifundismo, porque era darle la tierra a usted en donde usted pudiera trabajar con sus propias manos, sin conseguir esclavos o mano de obra dependiente. La defensa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Y un gran principio que se ha abandonado y que es lo que nos tiene como nos tiene, la virtud. Todos los grandes pensadores del liberalismo y después del socialismo lo que han hablado es de la defensa de la virtud. Los fondos públicos son sagrados, no se pueden tocar, no pueden llegar al bolsillo de los particulares. En ese sentido, aquí hemos tenido un modelo neoliberal que hemos aplicado desde la Constitución del 91. ¿Ese no le parece que debe ser, o eso no le parece que debe ser otra de las tantas reformas que hay que imprimirle a la Constitución para que se le quite el estorbo que tiene el Estado social de derecho? A ver, vuelvo y le digo, nos tenemos que volver a juntar para hablar de las ideas de los partidos, porque el Partido Liberal no es el mismo Partido Conservador. El Partido Liberal es un partido laico, el Partido Liberal Conservador es un partido confesional, el Partido Liberal es federalista, el Conservador es centralista, en fin, el Partido Liberal hace la fuerza en la libertad y el Conservador en el orden que lo consagramos en el escudo nacional. Somos dos partidos muy distintos. Y lo que pasa es que dejamos pasar las ideas como porque sí y nos dedicamos a la parte burocrática y mecánica del Estado. Es una lástima, por eso yo me he declarado enemigo de la prolongación del Frente Nacional. Pero mire, ¿y en qué queda la ideología fundamental de los otros partidos en Colombia? Si los ejes son esos dos que usted ha mencionado, liberalismo y conservadurismo. Iríamos a una cosa que usted mencionó hace mucho rato, sí, que tenemos demasiados partidos en Colombia. Sí. Si lo hacemos en base a ideología, vamos a quedar muy poquitos. Muy poquitos. ¿Y no le parece que en esta campaña que se viene, tanto de Congreso como de campaña presidencial, un veedor como usted y ojalá todos los veedores de los partidos fueran capaces de llevar a los partidos a ese examen para que la gente se dé cuenta que realmente y en verdad los partidos políticos en Colombia son muy pocos? Si se tratara de que funcionaran como partidos y no como organizaciones que le sacan plata al Estado y fuera de sacarle plata dedicadas a ser portaestandartes para dar avales. Bueno, nosotros no vamos por estandartes para dar avales. Me estoy refiriendo a los otros. Le digo, no, me estoy refiriendo a los otros. Sí, no importa. Le cuento que en el año 2015 la veeduría liberal vetó 800 personas para tener el aval del Partido Liberal. Sí. Y esa es una decisión que no controvierte el partido, porque nosotros cuando decimos que alguien no puede tener el aval, tenemos un soporte contra esa persona. Y eso ha ayudado a que el Partido Liberal esté lejos de los escándalos en los últimos años. Usted no nos ha visto otra vez metidos en el baile de las grandes contrataciones y de los grandes escándalos y de las comisiones, de los jueces que se van para la cárcel, no. ¿Cómo deben configurarse las fuerzas políticas y los partidos en la próxima contienda presidencial? Un partido a la extrema izquierda que tiene muchos matices, ahí están las FARC, están otros movimientos, seguramente una gran coalición de centro-izquierda, donde vamos a estar seguramente los liberales y otras fuerzas. ¿Cómo cuáles?
Bueno, no me meta en líos. No, se trata de... Y unos a la derecha, pues que ya también sabemos quiénes son. No me ponga a dar nombres ni por el diablo. No, además la lástima es que se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Rodrigo Llano, veedor del Partido Liberal, por haber venido a este programa. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta invitación. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos compartir esta hora con ustedes. No se les olvide que hay que ocuparnos de lo público. Hay que politizar a nuestras gentes. Hay que elevar la cultura política del pueblo colombiano para que no sean siempre unos poquitos los que sigan gobernando este país, sino que lo gobiernen las grandes mayorías. Este es un año político y el que viene con mayor veras. Seguiremos en el futuro hablando de estos temas. Feliz noche para todos.